Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en un ratito arrancamos. Ahí esperamos que se conecten algunos más y ya estamos empezando, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a arrancar porque no veo que haya más gente, así que vamos a ir empezando. Eh, vamos a hablar hoy de dinero. Calculo que están viendo ahí ya la presentación. Como siempre, a medida que si surgen dudas o tienen dudas de lo que han visto, en algún punto en el que por ahí no toquemos, pregunten. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, el tema de hoy es la unidad siguiente, que es, el título es dinero, pero en realidad habla de un poco más que eso. Trata de definir algunas ideas acerca del mercado de dinero y algunos mecanismos de regulación que las autoridades monetarias, concretamente en nuestro caso el Banco Central de la República Argentina, tiene como para incidir a través de lo que se llama política monetaria. Ustedes saben, la política económica se divide en dos grandes ramas: la política fiscal y la política monetaria. Los instrumentos de la política fiscal son los impuestos, las transferencias y el gasto público, en tanto que los bancos centrales pueden hacer política monetaria incidiendo en la cantidad de dinero, ya sea por vía directa o por vía indirecta, a través de la tasa de interés, dependiendo de qué modelo usen para hacer precisamente la política monetaria. Y, y entonces vamos a detenernos un poquito a explicar o tratar de explicar qué entiende la teoría económica por dinero, cuál es de alguna manera su incidencia en el sistema económico y cuáles son los instrumentos que los bancos centrales tienen para hacer política monetaria y tratar de incidir en la marcha de la economía. Lo primero que tenemos que decir es que hay algo que se llama sistema financiero, que a través del cual y a través de las entidades que lo conforman, permite de alguna manera conectar el ahorro de las familias con la inversión de las empresas.
Ya hemos dicho que del proceso de producción en la economía aparece, digamos, desde ese proceso de producción de agregado de valor surge lo que le llamamos producto, que tiene que ver con el valor agregado durante ese proceso de producción. Esto es un flujo que durante un periodo de tiempo se genera en un proceso por el cual se agrega valor a determinados bienes. Digamos, unos bienes intermedios son transformados en otros bienes, que pueden volver a ser intermedios o finales, pero en ese proceso se les agrega valor, es decir, se genera algo que vale más que lo que valía inicialmente, antes de empezar ese proceso. El valor agregado se distribuye mediante la retribución a los factores de la producción, así los trabajadores reciben un salario, los capitalistas un interés, un beneficio empresarial para la capacidad empresarial como factor, y, y los terratenientes reciben lo que llamamos renta, ¿no? Esta distribución permite encontrar un reflejo del producto bajo la forma de ingreso, y con ese ingreso, que no hay que pensar en dinero, si bien a veces tiene la forma de dinero, ese ingreso tiene un correlato en términos reales de producción. De ese flujo el gobierno capta una parte bajo la forma de impuestos, pero de alguna manera vuelve a través del gasto público. Pero con esa renta, la renta disponible, las familias una parte la consumen y otra parte la ahorran. ¿Y qué pasa con el ahorro? Bueno, en las economías modernas ese ahorro, ese no consumo, se traduce en la forma de unos excedentes, que en general están bajo la forma de dinero, porque es el equivalente que encontramos para, de alguna manera, conservar ese valor entre que se generó y se gasta. Pero una parte no se gasta, esa parte se ahorra, y ese ahorro puede canalizarse a través del sistema financiero para financiar la inversión de las empresas. Ya lo hemos hablado la clase pasada un poco, ¿no? A su vez, las personas también no solo financian la inversión, sino que a veces financia el consumo de otras personas. Es decir, lo que vos ahorrás, lo colocás en el sistema financiero, no se trata de atesorar, sino de hacer una colocación financiera, y con esa colocación los intermediarios financieros, los bancos, pueden prestarle a otros para que de esa manera anticipen su consumo, ¿cierto? Todas estas actividades relativas a las finanzas ocurren dentro del sistema financiero. Y dentro del sistema financiero están los mercados, ¿no? Cuando hablamos de los mercados, hablamos de mercados financieros, es decir, el mercado de dinero, y el mercado de otros mercados de otros activos financieros, como pueden ser las acciones, los títulos públicos, las obligaciones negociables, futuros, opciones, etc. Un sinnúmero de, de activos financieros que se compran y se venden. Pero el sistema financiero no es solo los mercados, porque en los mercados hay actores. Los actores dentro de ese mercado son empresas, consumidores, y otras instituciones que toman precisamente decisiones financieras, ¿no? Esquemáticamente esto nos quedaría de alguna manera así. Por un lado tenemos aquellos que ahorran, es decir, que tienen un ingreso que no destinan en su totalidad al consumo, y por lo tanto hay un excedente. Ese excedente se canaliza a través de los intermediarios financieros, por ejemplo los bancos, que reciben y captan esos depósitos, y con esos depósitos lo que hacen es prestarlo a los inversores. Los inversores luego lo que hacen también pueden hacer es captar fondos directamente a través de los mercados financieros, de los ahorradores. Por ejemplo, cuando una compañía hace una emisión de acciones para incrementar o formar inicialmente su capital, y recurre a la oferta pública de las acciones, que son suscriptas y luego integradas por los particulares, o también puede emitir a veces un instrumento que llaman obligaciones negociables, que es una especie de pagaré, donde la empresa toma un préstamo directamente a aquel que quiere colocar su excedente financiero en determinado activo que le permita obtener una rentabilidad. Entonces, así funciona el sistema financiero, intermediando a través de mercados o intermediarios, los bancos básicamente, entre los que ahorran y los que toman decisiones de inversión, ¿sí? Como les decía, los mercados financieros actúan también intermediarios financieros, porque vos tampoco podés
suscribir acciones directamente, no vas a la compañía, tocas el timbre, decís, buena, vengo a suscribir 10.000 acciones, sino que lo canalizás a través de un agente de bolsa, un agente final, o lo que se llama un ALIC en Argentina, agente de liquidación y cambio, que son intermediarios que los mercados financieros actúan como operadores de compra y de venta de este tipo de títulos. Bueno, como les decíamos, resumiendo, el sistema financiero está integrado por el mercado de dinero, los mercados que se reconocen como de renta fija, como los bonos del gobierno. ¿Por qué renta fija? Bueno, porque cuando vos suscribís un bono del gobierno, eh, si haces una suscripción primaria, aportás una determinada cantidad de dinero, con la promesa de recibir de vuelta esa misma cantidad de dinero, más una tasa de interés. Eventualmente, hoy en la Argentina, la mayoría de los títulos públicos que se están emitiendo están ajustados por inflación, se conocen como bonos CER, CER, que es la sigla de coeficiente de estabilización de referencia, que es un valor teórico que va siguiendo la evolución de la inflación, se ajusta a la misma velocidad que el IPC. Pero son de renta fija porque vos ya sabes que vas a tener un determinado rendimiento financiero. Es decir, no pueden bajar de valor. Si bien, ojo que hay un mercado secundario de los bonos, donde si vos lo suscribiste originalmente, después lo podés vender por un determinado valor y tienes un valor de mercado que ahí sí puede ir fluctuando, pero ya sabes al final cuánto vas a recibir. Después están los mercados de acciones, de empresas, que se conocen también como mercados de renta, títulos de renta variable, porque ahí no sabes cuál va a ser la rentabilidad de una acción hasta que la compañía no decida cuántos dividendos va a distribuir. También integran el sistema financiero los mercados de divisas, donde hay una oferta y una demanda de dólares, cosa que vimos la clase pasada, si ustedes recuerdan, en donde se forma un precio de mercado de las divisas, que es el tipo de cambio. Bueno. Básicamente dentro del mercado financiero hay acciones de prestar y pedir prestado, como ya vimos, a través de los intermediarios financieros, y las instituciones que proveen estos servicios y productos financieros se llaman intermediarios financieros, ¿no? En nuestro caso, en el caso de la Argentina, ahí vas a tener bancos, vas a tener compañías financieras que tienen menos capital en general, menos capacidad prestable y de maniobra, y en todos los casos también hay algunas cooperativas de crédito, mutuales de crédito, pero hay que diferenciar. Les vamos a llamar intermediario financiero a toda aquella firma que capta ahorros privados y los presta, es decir, que no presta con capital propio. En general, las mutuales y las cooperativas usan capital propio para prestar, no es que captan fondos de terceros para ser prestados. Si así lo hacen, entonces entran dentro de la ley 21.526 de entidades financieras y están sometidas a las regulaciones del Banco Central, y eso requiere una serie de autorizaciones previas y un control muy cerrado por parte del Banco Central respecto de su actividad. Claramente las empresas que actúan como intermediarios financieros no son como otras empresas, porque lo que hacen es intermediar con activos financieros, no con activos reales. No es una empresa que compra latas de tomate y las vende, sino que toma prestado para prestar. Y en la intermediación de los préstamos, obviamente presta una tasa de interés más alta que la que paga, y de ahí obtiene su ganancia. Como les decía, bancos comerciales que captan préstamos y captan depósitos y otorgan préstamos, y a través de ese proceso de tomar depósitos y otorgar préstamos, crean dinero que no es físico, que no existe, pero que está disponible a través de este proceso, un proceso que llamamos de creación de dinero bancario, que vamos a explicar en un ratito. Bueno. En general, cuando hablamos de dinero... ¿Preguntas hasta acá? Los escucho, porque están callados. ¿No? Bueno, por ahí me parece que algunos se han quedado dormidos, pero bueno, ¿qué va a ser? En general, una primera definición de dinero es todo aquello que sirve como medio de intercambio comúnmente aceptado. A lo largo de la historia, no nos vamos a detener en hacer una historia del dinero acá, pero la pueden ver en la bibliografía, pero en general
se han utilizado distintas cosas a modo de dinero, desde ganado, sal, de ahí viene el concepto de la palabra salario, por ejemplo, se pagaba con bolsitas de sal a los centuriones romanos. En general tiene que ser algo de oferta limitada y que se utilice como intercambio y que vos aceptás, básicamente basado en la confianza de que cuando lo vayas a usar para pagarle a alguien otra cosa, te lo van a aceptar, ¿no? Si no existe el dinero, tenemos que recurrir al trueque, la permuta, diría un abogado, pero eso es complejo porque vos tenés que encontrar una doble coincidencia de necesidades, digamos, que lo que vos hacés, o lo que vos producís, o el servicio que vos prestás, sea demandado por alguien que presta el servicio o produce el bien que justo vos necesitás. Entonces, eso es un inconveniente serio. Primero, encontrar esta doble coincidencia de necesidades de un lado y del otro, y segundo, ponernos de acuerdo en el precio, ¿no? Eso es complejo. Entonces, a medida que las economías se fueron desarrollando, las personas abandonaron el trueque, y aparece la introducción del dinero, primero bajo la forma de algún bien determinado, luego con metales preciosos, luego aparecen los primeros pseudobancos, podríamos decir así, la gente empezaba a depositar su oro en casas de orfebrería, entonces los orfebres emitían un certificado de depósito, y con el tiempo lo que empezó a pasar es que ese certificado de depósito empezó a circular, porque claro, era más fácil darte el certificado a vos y que vos vayas a buscar el oro que hay depositado en la caja del orfebre Juan, en vez de ir a retirar el oro, pagarte a vos con oro y que vos lo vuelvas a depositar, con lo cual empezaron a circular certificados de depósito que son el origen primigenio de los billetes que conocemos hoy, que circulan y se aceptan, y en realidad no son más que un papel pintado con algunas medidas de seguridad de algún estado en el que tengamos más o menos confianza, y entonces el dinero valdrá más o valdrá menos. Bueno, esto ya lo hemos dicho, el dinero como mercancía, ¿no? Algunas mercancías que se han utilizado como dinero en algunos momentos del tiempo. Ahí dice cerveza o vino, por ahí alguno tenía la debilidad de beberse el dinero que le habían dado, y ahí tenés un problema, ¿no? Pero bueno, una anécdota histórica. Bueno, esto un poco ya lo dijimos, hablábamos del valor intrínseco que tenían algunas mercancías porque valían por sí mismas, pero en realidad hay que entender que en un primer estadio el oro y la plata se usaban como dinero en la convicción de que tenían un valor en sí mismos, dada su escasez y dada su demanda. Sin embargo, notarán que en algunos otros momentos se usaron cosas que por ahí no tenían un valor intrínseco, como es el dinero que usamos hoy. Realmente el dinero moderno eh, aparece como el dinero de papel, en reemplazo del dinero mercancía, y entonces acá queda más patente que el dinero no se desea por sí mismo, sino por las cosas que se pueden comprar con él. Es decir, el dinero en sí mismo no tiene ninguna utilidad. Si vos no pudieras cambiar ese dinero por otros bienes que te prestan cierta utilidad, ya lo vimos cuando hablamos de la teoría subjetiva del valor, es decir, los bienes son útiles en sí mismos por el grado de satisfacción de necesidades que te puede permitir, y el dinero se puede canjear por esos bienes, y de ahí deriva su utilidad. La utilidad del dinero de alguna manera es indirecta, ¿no es cierto? Si guardo el dinero y no lo gasto, lo guardo pensando en que con ese dinero puedo comprar algo que sea útil. Es difícil que alguien guarde dinero por guardarlo en sí mismo, aunque hay algunos sesgos por ahí dando vueltas que hacen que algunas personas este, tomen la idea de atesorar dinero como algo útil en sí mismo. Si ustedes recuerdan, por ahí cuando eran chiquitos, veíamos un dibujito de Rico MacPato, que tenía una bóveda con monedas y se tiraba a nadar en billetes y monedas, ¿no? Bueno, hay gente que piensa todavía así. Bueno, hoy usamos dinero de papel, y en general hay en la teoría desarrollos que dicen que o plantean cuáles deberían ser las características que debería tener algo que usamos como dinero
para que sea buen dinero, ¿no? Para que cumpla bien su papel de mediar en el intercambio. Bueno, básicamente tiene que ser duradero, no se puede evaporar o desaparecer o lo que sea. Duradero en términos físicos, ¿está bien? Los billetes de los pesos nos duran, o sea, duran, se van como derritiendo, pero el papel sigue siendo el mismo. No, no hablo de pérdida de valor, sino hablo de pérdida de sus características físicas. Tiene que durar. Se deteriora con el tiempo, se puede reemplazar, pero sirve para ser usado varias veces. Debe ser fácilmente transportable. Fíjense ustedes que esta característica se viene exacerbando con el tiempo hasta el punto de llevar nuestro dinero en el celular. No hace falta tenerlo en billetes en el bolsillo, ya hay montones de aplicaciones con las cuales podés pagar, ¿no? Contra un dinero que está en algún lugar. Si bien el dinero bancario es medio extraño porque está pero no está, ha sido creado por los bancos, piensen en algo que a veces se usa como dinero, por ejemplo, las monedas electrónicas que están en algún lugar, ¿no? Y se utilizan para intercambiar y no se llevan en el bolsillo, se llevan en una billetera electrónica. El dinero debe ser divisible, es decir, debe tener sus múltiplos para hacer pagos pequeños, debe ser homogéneo, todo el dinero tiene el mismo valor, es lo mismo un billete de 50 que dos billetes de 50 que uno de 100. Uno dirá, ninguno vale nada. Bueno, quiero decir, es homogéneo en cuanto a su calidad. Se puede, dos de 50, lo mismo que uno de 100, aunque puedas comprar poco. Y debería ser de oferta limitada, es decir, una cantidad concreta de dinero y no crecer hasta el infinito, porque si es fuera de oferta ilimitada, bueno, ¿cuáles son los precios? Digamos, si no hay un stock de dinero determinado que nos permita decir, bueno, la relación de la cantidad de dinero con estos bienes es tal y los precios son estos, bueno, habría un problema ahí de imposibilidad de determinar precios. Lo sabemos bien en la Argentina, donde la cantidad de dinero crece y crece y crece sin parar, producto de las necesidades del gobierno de financiar un déficit muy grande, para ponerle un adjetivo razonable. Ahora bien, ¿qué es el dinero? Ya dijimos, algo que se acepta generalmente porque su capacidad de cancelar obligaciones, bien, pero también hay una cuestión legal. Dinero es en general lo que los estados dicen que es dinero, ¿sí? Ustedes saben que ciertas obligaciones se pueden cancelar solamente entregando suma de dinero, y el dinero son pesos, no hay otra cosa. Si vos querés pagar con dólares, en realidad estás pagando con un bien o con una cosa, no con dinero, de acuerdo a la legislación. Eso es lo que se conoce como dinero fiduciario, que tiene curso legal y curso forzoso, porque te obliga a aceptar eso como modo de cancelación de obligaciones. No te podés negar a cobrar. No podés decir, no, yo quiero cobrar en dólares. No, si usted le pagan con dinero la obligación de pagar, está cancelado, salvo que la obligación sea de dar dólares, que no son dinero cancelatorio para nosotros. Pero bueno, esa es otra historia. El dinero en general se define por sus funciones. Todo aquello que cumpla las 4 funciones que vamos a enunciar se considera dinero. Y si no cumple alguna de las 4, pues entonces no es técnicamente dinero. Bueno, funciones. Primero, medio de cambio. El dinero sirve para hacer operaciones de compra y de venta. Medio de cambio significa que puede ser usado para hacer transacciones. Luego, el dinero también es unidad de cuenta. ¿En qué están expresados los precios? En unidades monetarias. Entonces, el dinero sirve como unidad de cuenta para medir cuál es el valor de los bienes. Cuando los contadores hacen un balance, ponen una serie de partidas con el numerito al lado, y ese numerito está expresado en dinero. Y entonces eso les permite sumar, por ejemplo, el activo de una empresa. Pero dentro de ese activo hay dinero propiamente dicho, hay moneda extranjera, hay mercaderías, hay créditos, porque tiene cuentas a cobrar de sus clientes, hay inversiones, colocaciones financieras que puede haber hecho, hay bienes de uso, es decir, inmuebles, rodados, edificios, etc. Hay un montón de cosas muy diferentes que cuando estamos en la primaria nos dicen peras con manzanas no se pueden sumar, salvo que sumes el valor de las peras y de las manzanas, en cuyo caso estás sumando el valor de toda esa fruta que tenés. Bueno, el dinero sirve como unidad de cuenta. También debe funcionar como depósito de valor en la medida en que vos, entre que cobrás y pagás, o entre que generás tu ingreso y lo gastás, pasa un tiempo.
Y el dinero funciona como una especie de batería donde se acumula el valor. Entonces vos juntás y después lo gastás. Y durante ese tiempo mantuviste el valor que generaste bajo la forma de dinero. Ustedes dirán, bueno, pero cuando hay inflación muy elevada, el depósito de valor pierde su capacidad. Bueno, claro, exactamente. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la Argentina. Ustedes verán que transacciones a largo plazo no se hacen en pesos. Es decir, o bienes durables no se venden en pesos. Vos querés comprar una casa, ¿qué te piden? Dólares. ¿Por qué? Porque el dinero que tenemos localmente no cumple bien la función de depósito de valor. Entonces, si vos vendés tu casa hoy en pesos y esperás 3 o 4 meses, capaz que cuando vas a comprar otra, lo que cobraste no te sirve, no te alcanza, te quedó corto, perdió valor. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien como depósito de valor. Y finalmente el dinero también se utiliza como patrón de pagos diferidos. ¿Qué significa esto? Te permite expresar la equivalencia entre montos expresados hoy versus diferidos en el tiempo. Por ejemplo, pido un préstamo de 10.000 pesos y tengo que devolver 12 cuotas de 1.000. ¿Cómo 12 cuotas de 1.000? Eso da más que los 10.000 pesos que pedí. Sí, porque tiene implícito un interés, pero yo puedo decir entonces, usando el dinero para esto, que 1.000 pesos de hoy, si no hubiera inflación, ¿no? 1.000 pesos de hoy equivalen a 12 pagos de 1.000 diferidos en el tiempo, uno por mes. ¿Se entiende lo que digo? Entonces se usa como patrón de pagos diferidos. Si algo no cumple las 4 funciones, entonces no es dinero. Los pesos pierden valor demasiado rápido, pero aún así funcionan como depósito de valor, al menos en periodos cortos. De todas maneras, el hecho de perder valor por la elevada inflación provoca que sea un dinero de baja calidad. Y entonces, para algunas cosas, no lo queremos recibir. ¿Se entendió hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. ¿Por qué causas las personas demandan dinero? Es decir, ¿por qué quieren tener el dinero en su poder? Bueno, acá se disparan 3 ideas a las que le llamamos motivos para demandar dinero, que son ideas de John Keynes expresadas en la teoría general, que divide la demanda de dinero en 3 aspectos diferentes. El primero es la demanda de dinero para transacciones, y el planteo es que las personas necesitan tener dinero para pagar las compras o transacciones de bienes y servicios, porque sus ingresos y sus gastos no coinciden temporalmente. Entonces sus ingresos están en un momento y gastan en otro, por lo tanto demandan cierta cantidad de dinero para hacer las transacciones que hacen a menudo. Ir a la despensa, ir al supermercado, pagar la cuota del gimnasio, la cuota del colegio, etc. ¿De qué depende la cantidad de dinero que se demanda para transacciones? Bueno, básicamente del nivel de renta. Cuanto mayor sea el volumen de renta, mayor cantidad de transacciones y mayor cantidad de dinero se demanda. Entonces, esto a nivel individual. Y a nivel macro, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, cuanto mayor es el producto de un país, se supone que mayor será la cantidad de dinero que se demanda, porque hay que atender a un mayor volumen de transacciones, ¿no? Bien. El segundo motivo de demanda de dinero es el motivo precaución. Entonces, el planteo keynesiano es que las personas demandan dinero para evitar los costos de la liquidez, es decir, para afrontar gastos inesperados, imprevistos, que no están dentro del radar de lo que se planifica, y por lo tanto requiere que tengan cierta cantidad de dinero para afrontar esos gastos inesperados. Lleva dinero por las dudas. Si llueve y me tengo que tomar un taxi y no tengo plata, me voy a mojar, y ahí están pagando los costos de la iliquidez, valga el juego de palabras. ¿De qué depende la demanda de dinero por motivo precautorio? Bueno, también de la renta. Si bien no es una parte sustancial de la demanda de dinero, sí hay relación entre la demanda de dinero precautoria y el volumen de renta. Y finalmente, la demanda de dinero por motivo de especulación, donde se considera que el costo de oportunidad de mantener dinero en efectivo es perder alguna rentabilidad que pudiera obtener si en vez de quedarme con el dinero en efectivo lo colocara en un activo financiero. Por ejemplo, para tenerlo sencillo, si en vez de quedar con el dinero en efectivo pusiéramos un plazo fijo, ganaríamos un interés. Ese interés que ganaríamos no lo ganamos si nos quedamos con dinero en efectivo. Entonces, cuanto más alta sea la tasa de interés, mayor es el costo de quedar con el dinero en efectivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, hay una relación inversa
entre la tasa de interés y la demanda de dinero por motivo de especulación. Cuanto mayor es la tasa de interés, menor es la demanda especulativa y viceversa. Bueno, Antonella se queda sin batería. Bueno, sabe que en principio están grabando esto, se subirá, pero además tenés los videos grabados que podés mirar, que por ahí están un poquito más editados y más concretos, más concisos. Bueno. Bueno, vamos a hablar ahora, hablamos un poco del dinero, hablamos de la demanda de dinero, vamos a hablar un poquito del Banco Central. ¿Qué es el Banco Central? ¿Qué funciones cumple? ¿Dónde aparece la regulación? Bueno, como estamos en la Facultad de Derecho, digamos que la Ley 20.539 es la Carta Orgánica del Banco Central, eh, la Carta Orgánica original. En el año 92, con el 91, 92, no me voy a acordar ahora bien el año, con el lanzamiento del programa de convertibilidad, la Carta Orgánica del Banco Central se modifica fuertemente por la Ley 24.144, se le quitan un montón de atributos, buscando que el directorio del Banco Central no hiciera desastres emitiendo dinero sin parar, y se sanciona junto con eso la Ley de Convertibilidad Austral, que establecía un sistema de conversión por el cual el Banco Central no podía emitir dinero que no fuera para comprar dólares. Y se establecía unas reservas equivalentes a la cantidad de pesos en circulación. Pero antes de eso, digamos que el Banco Central es una entidad autárquica del Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que el Estado Nacional es el accionista del Banco Central, el único, si es el propietario. Pero el Banco Central es autárquico. Esto quiere decir que tiene cierto grado de, no quiero usar la palabra autonomía para no confundir, pero tiene cierto grado de libertad para administrar su patrimonio y tomar decisiones. ¿Sí? Es como la universidad. La universidad es del Estado Nacional. Se le asigna un presupuesto que se le manda todos los años. Pero la universidad puede decidir en qué gastar. Es autárquica en ese sentido. No depende del Ministerio de Educación para nombrar a los profesores, ni para decidir arreglar un aula, ni para decidir pintar, ni para, voy a decir algo que por ahí no voy a decir, arreglar la calefacción. Bueno, no necesita recurrir al Ministerio de Obras Públicas para eso, puede tomar la decisión propia. Después hay que ver si tiene plata o no tiene plata, y cuánto tarda el arreglo, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿cuál es la función o la misión del Banco Central? Hasta el 2012 la Carta Orgánica del Banco Central, en relación con la ley de convertibilidad que había sido sancionada, decía que es misión primaria y fundamental del Banco Central de la República Argentina preservar el valor de la moneda. De hecho hay un mármol en la puerta del Banco Central que dice eso. No sé si lo habrán cambiado. En el 2012 eso se cambió. Se amplió conceptualmente esto, y entonces habla de promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico con equidad social. La verdad que los bancos centrales no están para promover la equidad social, ¿no? De eso se tiene que ocupar el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, haciendo un andamiaje de normas que permitan asegurar la equidad social. El Banco Central en realidad debería ocuparse de regular el sistema financiero, lo hace, y básicamente de tener una moneda estable, que es la esencia de lo que un banco central debería hacer. Bueno, en Argentina no está funcionando. Debe ser que está más dedicada a promover el empleo y el desarrollo que la estabilidad monetaria. Igual, la promoción del empleo y el desarrollo hace muchos años no la estaría viendo, pero bueno, son detalles. Fíjense ustedes que quedan algunos resabios todavía en la Carta Orgánica, sobre la marcada idea de independencia del Banco Central que se le había dado en aquellos años. De hecho, dispone que el Banco Central debe asesorar al Ministerio de Economía y al Congreso en cuestiones referentes a el régimen de cambios y las cuestiones monetarias. Es decir, no debe aceptar órdenes del Poder Ejecutivo y o del Congreso, sino que asesora. Se supone que el Banco Central se deja en manos de técnicos expertos que lo que van a hacer es, en aquel momento, preservar el valor de la moneda, hoy promover la estabilidad financiera, monetaria y qué sé yo cuántas cosas más,
pero con un grado de independencia que implica no recibo órdenes del Ministerio de Economía. No levanta el teléfono y me dice, mandame tanto dinero. Tendría que ser una decisión del Banco Central. Tendría que ser una decisión del Banco Central. Bueno, y entre otras funciones, lo que tiene también es, reglamenta el régimen de cambios. Recuerden que hablamos de sistemas de tipo de cambio la clase pasada, y ser la entidad fiscalizadora de todo el sistema financiero argentino, así lo dispone la ley 21.526. De hecho, por ejemplo, las entidades financieras no quiebran, no quiebran, tienen un proceso especial de intervención, liquidación o finalmente, perdón, digo, intervención, venta, si se puede, o liquidación, si no da para más, pero todo intervenido por el Banco Central. No hay un síndico de una quiebra como hay en una empresa comercial para las entidades financieras, sino que van por un camino especial. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? Bueno. Principales funciones del Banco Central. 1. Controla las variables monetarias. Influye en la cantidad de dinero, trata de modificar si necesita para arriba o para abajo la cantidad de dinero, y la tasa de interés en la economía. 2. Regir el sistema financiero en aspectos técnicos, es decir, cómo deben presentar los balances, cómo deben evaluar las partidas, cómo deben operar, cuánto crédito se le puede otorgar a una empresa o a un particular y bajo qué condiciones. En cualquier caso, si una entidad financiera tiene algún problema de liquidez, todos vamos a buscar nuestros depósitos, si no le alcanza el dinero, el Banco Central puede prestar asistencia financiera prestándole dinero para que devuelva y luego lo recuperará. Tratar de asegurar la solvencia del sistema financiero, dictando normas que permitan que todo aquel depósito que se hizo sea devuelto, en términos sencillos para ustedes, y es la autoridad de aplicación de la ley de entidades financieras que tiene todas estas cosas que yo les decía, la 21.526, que calculo que en algún momento de la carrera la estudiarán. Cuando lean eso, recuerden estos conceptos que estamos diciendo hoy sobre el Banco Central. Y establecer una moneda de curso legal válida para la cancelación de obligaciones. La moneda, más que establecerla al Banco Central, lo que hace es cumplir en general normas del Congreso, porque es el Congreso argentino el que puede mandar a acuñar moneda, y entonces, bueno, después le da la potestad al Banco Central de emitir más, menos, determinar qué figurita ponemos en los billetes, si un bichito, un prócero, o qué valor tiene el distinto cono monetario que puede haber en un momento. Cono monetario se le llama al conjunto de billetes y monedas que están vigentes en un momento, ¿sí? Bueno, el Banco Central, que es autárquico y administra su propio patrimonio, estoy por estornudar en cualquier momento, perdón, no se asusten. Ya pasó. Como administra su patrimonio, tiene un patrimonio y tiene un balance. Balance que nos dice muchas cosas y que acá les presento de forma simplificada. De hecho, el balance del Banco Central se publica semanalmente. Todas las semanas aparece una actualización de un Excel que está en la página del Banco Central, donde aparece el detalle de todas las partidas. Bueno, el balance del Banco Central tiene un activo y tiene un pasivo. Dentro del activo nos interesa particularmente tres partidas. La primera, esta, sector externo neto, se refiere a la cantidad de dólares y otras divisas y oro monetario que el Banco Central tiene en su poder, que hoy anda por los 40.000 millones de dólares. De esos 40.000 millones de dólares, 20.000 medio que como no existen, porque son un swap, no es que hayan mandado la plata, es un swap con China. Un swap significa que ellos nos prestaron yuans y nosotros le prestamos pesos del otro lado, y entonces esos 20.000 se compensan con algo que debemos. Tampoco está claro que sean convertibles a dólares automáticamente, o sea que de los 40 quedan 20.000. Y de esos 20.000 que quedan, casi la totalidad son lo que se llama encajes, que lo vamos a ver dentro de un rato, pero de los dólares que están depositados en los bancos no pueden prestar esos dólares si no es para prefinanciar a exportadores que van a recibir dólares y van a poder devolver dólares. Entonces,
Pero sacando esos préstamos, que son muy poquitos, el resto va a parar al Banco Central en su mayoría. Y de esos 20.000 millones de dólares, les diría que son de los que tienen algún depósito en dólares en los bancos aún. Con lo cual las reservas netas son cero. Es decir, no le sobra, o sea, todos los dólares que tiene los debe. Es así. Luego está el sector financiero neto, que son préstamos a bancos comerciales. Recuerden que dijimos que una de las funciones era asistir a los bancos que tenían problemas de liquidez. Casi nada en la Argentina, muy poquito, casi inexistente. Y después el sector público neto, que son los préstamos al gobierno, ya sea porque tiene títulos públicos del gobierno o porque le ha hecho adelantos financieros, ¿no? Anticipo se llama, que son préstamos a cuenta de lo que nunca le va a devolver. Es un número estratosférico en el balance del Banco Central. Quiere decir que lo único potente que realmente tiene, que son el sector externo neto, las reservas, son prestadas, son de los que hemos depositado dólares en el banco. Con esos dólares prestados, y con lo que le prestó al sector público, que en algún momento devolverá. ¿Por qué hablo del sector público? Digo, recuerden que nosotros tenemos el Tesoro Nacional, Tesoro, piénsenlo como una caja, y el Banco Central por otro lado. ¿El Tesoro qué hace? Recibe la recaudación de impuestos y paga los gastos. Cuando el Banco Central emite pesos, emite y presta, el Tesoro le debe al Banco Central eso que le prestó. No es que se lo emite y se lo regala. En algún momento se lo debería devolver. Debería cancelar esa deuda. Cosa que generalmente no hace. Entonces, todo esto que está acumulado acá, en el sector público neto, no es otra cosa que la deuda por todo lo que el Banco Central ha emitido y le ha prestado al Tesoro Nacional. Es un número estratosférico. Después, si tenemos un minuto, podemos entrar a ver el balance del Banco Central. Bueno, con eso que tiene el activo, debe garantizar lo que está en el pasivo. Y lo que está en el pasivo son, básicamente, los billetes y monedas que ha emitido y que ha puesto en circulación. Eso que para nosotros es un activo, el dinero que tenemos en el bolsillo, para el Banco Central es un pasivo, porque nos debe. ¿Qué nos debe? Nos debe algo. La manera fácil de entenderlo es pensar en la convertibilidad. Por cada peso nos debía $1. Hoy esa garantía no existe, y en realidad nos debe algo que no sabemos bien qué es, pero que está garantizado por lo que tiene en el activo. Y lo que tiene en el activo es deuda. ¿Deuda de quién? Del Tesoro Nacional. O sea que si nos quisiera cambiar los billetes por algo, no sería por dólares, sería por títulos públicos. Bueno, no vayan corriendo a buscar los depósitos. ¿Qué hay en el pasivo entonces? Lo que se llama circulación monetaria. Esta C que ponemos acá, esta, circulación monetaria. Esta circulación monetaria son los billetes y monedas emitidos que están en circulación y pueden estar en dos lugares diferentes. En poder del público, en el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, o en las entidades financieras, en los bancos. La plata que está en los cajeros automáticos y la que tienen los cajeros humanos en las cajas. ¿Y qué más? Y unos depósitos que las entidades financieras hacen en el Banco Central. ¿Por qué? Cuando vos llevas al banco un billete de 100 pesos y lo depositas, ¿el banco qué hace con eso? Debería, o sea, lo puede prestar a otro que viene y lo pide prestado. Pero ¿qué pasa? No puede prestarlo todo por un tema de seguridad y de estabilidad del sistema financiero. Entonces lo que tiene que hacer es guardar una parte de eso, supongamos un 20%. De los 100 pesos que vos depositaste, 20 los reserva y 80 se los puede prestar a otro. Después vamos a ver por qué. De esos 20 que reservó, una parte se los queda en efectivo, pero otra parte se los tiene que mandar al Banco Central y se los deposita. Entonces, es dinero que el Banco Central recibió en garantía de los depósitos, pero no es del Banco Central. Por lo tanto, sigue siendo un pasivo. La suma del dinero en efectivo que los bancos tienen en su poder, más los depósitos que han hecho en el Banco Central, se llama reservas. ¿Reservas de qué? De los bancos. No confundir con estas reservas internacionales del Banco Central. Las reservas de los bancos constituidas sobre los depósitos que han recibido. Todo este conjunto, el circulante más los depósitos de las entidades financieras en el Banco Central, se llama base monetaria. Base monetaria.
o dinero de alto poder, o expansión primaria, como le quieran decir. Y eso es la cantidad de dinero que está en circulación en un momento. Como en la Argentina esa cantidad de circulación es muy grande, calculen que hay unos 4.000 millones de pesos circulando, pero se ha emitido mucho más por necesidades de financiar al Banco Central en su momento, al Banco Central, perdón, financiar al Tesoro en su momento por parte del Banco Central, necesita absorber cierta cantidad de dinero. Y entonces coloca unos títulos que se llaman LELIQ, que se los vende a los bancos, con lo cual rescata dinero. O sea que ese dinero que ha rescatado emitido de más es otro tanto que la base monetaria, otros 4.000 millones de dólares aproximadamente, y crece a una velocidad infernal. O sea que crece y crece y crece porque paga una tasa de interés por eso. Pero eso no está dentro de la base monetaria, sino que está en otras partidas del pasivo del Banco Central. Bueno. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? Supongo que no. Silencio es total. Bueno. Algunas definiciones. Como dijimos, la base monetaria es la circulación monetaria total. Todo el circulante en poder del público y las entidades financieras, más los depósitos de los bancos en el Banco Central. No de los particulares en los bancos, sino esa parte que ha captado de los depósitos los bancos y le han mandado al Banco Central como garantía. La oferta monetaria le vamos a llamar a la oferta total de dinero, que incluye no solo la base, sino la creación de dinero bancario a través del sistema financiero. Como les dije, toda vez que alguien hace un depósito en un banco, yo y deposito 100 pesos, el banco guarda una parte de ese depósito, suponete 20, y los otros 80 se los presta a Juancito. ¿Cuánto dinero hay ahora en la economía? Bueno, los 100 que yo deposité, más los 80 que tiene prestado Juancito. 180. O sea que con un billete de 100 ya hay 180 pesos. Esos 80 pesos Juancito va y los redeposita en el banco. El banco reserva el 20% de eso. Son 16. Y los otros 64 se los presta a Pedrito. ¿Cuánto dinero hay ya en la economía? Los 100 que deposité, más los 80 que pidió prestado y depositó Juancito, más los 64 que pidió prestados Pedrito. Como verán, el proceso de creación de dinero bancario termina diciendo que en la economía hay más oferta que base. ¿Por qué? Porque sobre la base de la base monetaria, valga la redundancia, se crea dinero en forma bancaria a través de depositar y prestar. ¿Sí? A alguien se le cayó el termo, me parece. Bueno. ¿Están bien? ¿Se les cayó nada? Bueno. ¿Se entiende la idea de oferta monetaria? Oferta y base no son lo mismo. La oferta se genera a partir de la base por el proceso de creación de dinero bancario que les acabo de explicar. Luego, para medir la cantidad total de dinero se usa un concepto que se llama agregado monetario, que es una definición medio arbitraria, ¿no? Solemos decir que la base es M0, pero después hay distintas ofertas de dinero o M1, que incluye el circulante en poder del público, es decir, el dinero que está en los bolsillos nuestros, no en los bancos, nuestros. Cheques cancelatorios en pesos, que son una cosa que ha caído medio en desuso, pero bueno, están ahí. Más los depósitos en cuenta corriente, esos que se pueden sacar con cheques, en pesos. ¿Está? M2 incluye M1, pero le agrega las cajas de ahorro en pesos del sector público y privado no financiero. Y M3 agrega el total de depósitos, incluyendo, por ejemplo, los plazos fijos. ¿Qué diferencia hay entre los distintos M? Bueno, la liquidez. M3 es menos líquido que M2. ¿Qué significa liquidez? La capacidad de convertirse en efectivo. Como incluye M3 los plazos fijos, que hay que esperar 30, 60, 90, 180 días para recuperar la plata, es menos líquido que M2, que no incluye los plazos fijos. Pero obviamente M3 es más grande que M2. ¿Entienden esto? ¿Sí? Háganme un comprendido. Están durmiendo. Bueno, esto ya lo dijimos, dinero fiduciario se le llama al dinero emitido por el Banco Central, dinero bancario es el resultado de la multiplicación en el sistema financiero de los depósitos, encaje se le llama a la parte de los depósitos que los bancos comerciales tienen que guardar, que no pueden prestar, y eso lo fija el Banco Central fija la tasa de encaje.
Cuando tomamos el total de depósitos recibidos y le aplicamos la tasa de encaje, nos queda un valor que es la reserva legal, a eso le llamamos reserva legal, que es la parte que los bancos no pueden prestar. Una parte se la queda en efectivo, otra parte se la mandan al Banco Central como garantía. Bueno, es una formulita que dice que las reservas de los bancos son los depósitos de los particulares multiplicados por la tasa de encaje, que es un porcentaje. Eso debe ser igual a la plata que se quedan los bancos, el circulante en poder de las financieras, más lo que le depositan al Banco Central. ¿Sí? ¿Está bien? En general los bancos, si desean, pueden tener reservas técnicas por encima de lo que le exige el Banco Central. Si en algún momento tienen están medio cortos de efectivo, por ahí se quedan con un poquito más, prestan menos. ¿Está bien? Bueno, obviamente la capacidad prestable que los bancos tienen es la diferencia entre los depósitos que han recibido y las reservas que tienen que constituir. El resto lo pueden prestar y eso se llama capacidad prestable. Por supuesto que para captar depósitos, para engancharte, los bancos te pagan una tasa. Esa tasa se llama tasa pasiva. Pero después le prestan a los particulares que piden un préstamo a una tasa más elevada. Esa tasa se llama tasa activa. Hoy en realidad los bancos prácticamente no están prestando casi nada, porque todos los depósitos que captan van a parar al Banco Central con las LELIQ. Es decir, que todos nuestros depósitos terminan en el Banco Central y la tasa de interés que cobramos está fijada por el Banco Central, en una regulación extrema, que implica que los ahorros en realidad no van a financiar la producción, sino van a cumplir cierta meta Bueno, alguien me está dibujando en el coso. En la pantallita. Controlen los deditos para no hacer rayas en la pantalla compartida. Les decía, entonces prácticamente todos nuestros depósitos están yendo a parar al Banco Central a través de las LELIQ y los pases. Bueno, la tasa de redescuentos prácticamente no se utilizan en la actualidad, pero tiene que ver con operaciones que se hacían cuando una empresa tenía un documento a cobrar, por ejemplo, a unos días podía ir a un banco y descontarlo. Una operación de descuento significa que, suponete, tenés un cheque a 90 días por 10.000 pesos y vas al banco y el banco te anticipa la plata, pero no te va a dar 10.000 pesos, te va a dar 8.000. Y la diferencia es la tasa de interés que el banco gana. Bueno, el Banco Central a veces puede hacer operaciones de redescuento, es decir, tomar ese cheque y anticiparle los fondos al banco comercial. Cuanto más alta sea la tasa de interés que cobra el Banco Central por los redescuentos, menos incentivo hay a prestar por esta vía y por lo tanto se crea menos cantidad de dinero. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No tenemos? ¿No? No, no. Sí, te escucho. No, no, nada, ninguna pregunta. Ah, no hay pregunta. Bueno, muy bien. Bueno, voy a cortar esto un cachito. Ah, tenemos una raya ahí en la pantalla del Zoom que no la puedo sacar, no sé por qué, pero bueno. Alguien me ha rayado la pantalla del Zoom. A ver si podemos... Borrador. Ahí está, ahora sí. Bueno, eviten rayarme la pantalla, señores. Bueno, ahí vamos. El proceso de creación de dinero bancario. Vamos a detenernos un minuto en esto. El señor A, supongamos que viene con un billete de 100, lo deposita en el banco comercial. ¿Cómo queda el balance del banco? Bueno, el banco ahora tiene 100 pesos en efectivo y tiene una deuda con el señor A. Las cuentas que nosotros tenemos en el banco son para el banco un pasivo, nos debe la plata que nosotros le dejamos. Ahora el banco comercial, con esos 100 pesos se los presta al señor B, que se los lleva en efectivo. Entonces, ¿qué tiene el banco? Ya plata no le quedó, tiene un crédito a cobrar, porque le prestó al señor B, y tiene una deuda conmigo, que soy el señor A, que llevé los 100 pesos originales. ¿Qué pasa si yo voy al banco a buscar los 100 pesos? El banco no los tiene. Tiene que esperar a que el señor B devuelva su préstamo para devolverme a mí los 100. Y estaríamos en problema. Pero bueno,
Sigamos. ¿Cuánto dinero hay en la economía? Bueno, el señor B tiene 100 en efectivo y yo tengo depositado 100 en el banco. Total de dinero disponible, 200. ¿Pero cuántos billetes hay? Solo un billete de 100, que es el que se ha depositado originalmente. El banco comercial ha creado 100 pesos de la nada. Si este proceso continuara, la cantidad de dinero podría llegar al infinito. ¿Cuál es la solución? Bueno, establecer el encaje. Si el banco no le puede prestar los 100 pesos a B, sino que solo le puede prestar una parte, eso consigue dos cosas. Primero, que le queden algunos pesos por si yo voy a buscar al banco, antes de que B devuelva. Y segundo, que si en cada ronda de depósito y préstamo el banco puede prestar solamente una parte de lo anterior, entonces, perdón, qué raro esto. Bueno, entonces, este proceso no llegaría hasta el infinito, sino que tendría un determinado corte y la cantidad de dinero sería limitada, ¿no es cierto? A ver, espérenme un cachito. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de creación de dinero bancario y cuál es el proceso por el cual esto no necesariamente llegue hasta el infinito? ¿Eh? ¿Se entendió? Bueno. En un sistema sin regulaciones, los banqueros siempre deberían guardar una parte de los depósitos por las dudas, por si alguien viene a buscar. Si prestan todo, no van a tener cómo devolverlo. Esta fracción que guardaría sería para pagar el giro contra las cuentas o para devolver depósitos. Por eso, en los sistemas de encaje fraccionario, así se llaman, que están vigentes en todos los países del mundo, el Banco Central le exige a los bancos comerciales que mantengan una cierta fracción de los depósitos como reservas, porque si no, no podrían afrontar los retiros de depósitos de los depositantes. ¿Cómo se llama eso? Se llama encaje o reserva mínima legal. ¿Mm? Bueno, de esta relación entre la base monetaria y la oferta total que aparece por el proceso de creación de dinero bancario, aparece lo que se llama el multiplicador monetario o el multiplicador de la base monetaria. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, si vos mirás acá, esto que está acá abajo, el efectivo más las reservas de los bancos sería la base monetaria. ¿Sí? La parte del efectivo termina estando en circulación entre el público y los bancos. Pero a esto deben agregarse los depósitos que se generan a partir de préstamos. Entonces, el efectivo siempre va a estar, pero además los depósitos van a hacer crecer la cantidad de dinero que hay en la economía, los depósitos y los préstamos, y entonces la relación entre lo que sería la oferta monetaria, supongamos que la oferta M1 da 100.000, y la base monetaria fuera de 20.000, significa que la base monetaria por el multiplicador monetario me da como resultado la oferta monetaria. En otras palabras diríamos, el multiplicador de la base monetaria es igual a tomar la oferta y dividirla por la base. En nuestro ejemplo, 100.000 sobre 20.000, lo cual da como resultado 5. ¿Qué significa ese 5? Que la base monetaria se multiplica por 5 durante el proceso de creación de dinero bancario para generar los 100.000 de oferta que tenemos. Cuanto más haya tendencia a depositar en los bancos y a prestar, ese multiplicador es más grande, ¿sí? Y entonces la misma cantidad de dinero emitida genera una oferta mayor. Se puede trabajar sobre ese multiplicador para tratar de achicarlo. Por ejemplo, ¿cómo se achicaría? Bueno, subiendo el encaje. Si el Banco Central aumenta el encaje, los bancos comerciales pueden prestar menos porque tienen que reservar más, y si prestan menos, entonces, al prestar, tengo un coso acá, me está volviendo loco, al prestar menos, crean menos dinero bancario, y por lo tanto, al crear menos dinero bancario, lo que ocurre es que la oferta M es más chiquita a partir de la misma base. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿No hay?
Bueno. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, esto ya lo vimos, pero repasando, recuerden que en el proceso de creación de dinero bancario, lo que ocurre es que una parte del dinero emitido, como se deposita y se presta, termina formando las reservas de los bancos comerciales, parte depositada en el Banco Central, parte guardan en efectivo. ¿Mm? Bueno, la política monetaria. El Banco Central hace política monetaria a través de ciertos instrumentos que puede utilizar y que puede poner en práctica para buscar regular la cantidad de dinero. Entonces, ¿qué puede hacer? Primero, puede cambiar los encajes de efectivo, el porcentaje de efectivo mínimo, es decir, puede cambiar la tasa de encaje. Si cambia la tasa de encaje, lo que está haciendo es cambiando la capacidad que los bancos tienen de prestar. Y si cambia la capacidad que los bancos tienen de prestar, cambia la cantidad de dinero que pueden crear. Por lo tanto, si la tasa de encaje sube, las reservas suben, la capacidad prestable cae, cae la creación de dinero bancario, hay menos dinero en la economía. ¿Se entiende? Porque la oferta es menor, a partir de la misma base. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? ¿No? La segunda cosa que puede hacer es manejar la tasa de redescuentos. Si la tasa por redescontar un documento aumenta, hay menos incentivo para que los bancos redescuenten y por lo tanto para que descuenten, porque es más cara la tasa. Se transmite la tasa en el sistema financiero. Entonces habrá menos operaciones de adelanto sobre pagarés, cheques, facturas de crédito, etcétera, y por lo tanto menos creación de dinero y por lo tanto la oferta de dinero será menor, a partir de la misma base. También puede hacer otras cosas por el Banco Central, como por ejemplo otorgar adelantos al sistema financiero, pero esos son medio requerimiento. Sin embargo, si la tasa que le cobra a los bancos por los adelantos crece, los bancos serán más prudentes a la hora de prestar y crearán menos dinero. También puede hacer operaciones de mercado abierto, puede comprar títulos públicos, venderlos, comprar dólares, venderlos. Si el Banco Central compra un título público o un dólar, lo que está haciendo es entregando dinero, pesos a cambio, por lo cual la cantidad de dinero es mayor. La base monetaria sube y la oferta subirá también. Cuando el Banco Central vende un dólar o vende un título público, a cambio de eso recibe pesos, y cuando recibe los pesos, esos pesos desaparecen, dejan de circular. ¿Se entiende? Es como cuando vos firmaste un pagaré, ¿sí? Y cuando vas y lo pagás, te devuelven el pagaré desapareció, porque volvió a vos, ya no debes más. Cuando el dinero vuelve al Banco Central, porque el Banco Central ha vendido dólares o ha vendido un título público, ese dinero deja de circular. Es como que se desemite, si vos querés. También puede hacer operaciones de pase, que de hecho está haciendo muchas, donde le entrega un título a un banco y el banco le da los pesos. Bueno, esos pesos después se van a devolver, pero mientras lo recibió, absorbió dinero. Redujo la base, redujo la oferta. ¿Sí? Y también puede, mediante la política de créditos, es decir, fijar ciertas condiciones bajo las cuales se puede o no se puede prestar, cuánto se le puede prestar a una empresa, en qué plazo, hasta cuáles montos. Cuando eso, el Banco Central actúa con la política de créditos, puede incidir en aumentar o disminuir los préstamos que los bancos hacen, y por lo tanto, si los préstamos de los bancos aumentan porque hay más flexibilidad, aumenta la oferta de dinero. Si los préstamos se reducen porque hay más restricciones, cae la cantidad de dinero porque pueden crear menos dinero bancario. ¿Sí? Las LEBAC no existen más, están las LELIC ahora, que el Banco Central le vende a los bancos con el objetivo de hacer algo que se llama esterilización. La esterilización significa absorber dinero emitido temporalmente, para que no haya tanto dinero en circulación. Como les decía, hoy es un número muy importante, es casi otro tanto respecto de lo que está emitido. Bueno, finalmente, cuando mirás el mercado monetario, tenemos una función de demanda de dinero, que es esa curva L que está ahí. Esa curva LL que aparece ahí es la demanda de dinero. Fíjense ustedes que nosotros dijimos que la demanda de dinero tenía tres motivos para la demanda. Motivo transacción, para hacer transacciones, y motivo precaución,
para hacer frente a gastos inesperados y evitar los costos de la liquidez, y el motivo especulación, que dependía de la tasa de interés. Entonces, lo que está diciendo este gráfico es que si la tasa de interés baja, entonces es menos costoso guardar dinero en efectivo porque es menos la rentabilidad que me pierdo, y por lo tanto la cantidad de dinero demandada va a aumentar. Eso explica que la demanda de dinero tenga pendiente negativa. Pero la oferta de dinero es una cantidad fija en un momento determinado. No importa la tasa de interés, la cantidad de dinero está fija. Y entonces hay un punto en el cual la cantidad de dinero que se desea demandar es igual a la cantidad de dinero que se ofrece. Si la cantidad de dinero que se desea demandar es menor que la cantidad ofrecida, entonces habrá demasiados pesos y la tasa de interés bajará hasta encontrar una tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Entonces el Banco Central podría, si disminuye la cantidad de dinero, hacer subir la tasa de interés de equilibrio, los vendríamos por acá, o si la cantidad de dinero aumenta, hacer bajar la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Eso es un efecto que puede lograr estimular o no la economía. En la Argentina no funciona demasiado porque la inversión no reacciona demasiado a la tasa de interés, pero en las economías en que la inversión reacciona a la tasa de interés, expandir la cantidad de dinero hace bajar la tasa de interés y eso multiplica la inversión. Del mismo modo, si vos bajás la cantidad de dinero, aumenta la tasa de interés y eso hace que haya menos gasto, por lo tanto menos actividad. Subir la tasa de interés restringiendo la cantidad de dinero es una de las formas que tienen las economías normales de combatir la inflación. Por supuesto que eso requiere cierta razonabilidad, ¿no? Ahí ves que una reducción en la cantidad de dinero hace subir la tasa de interés. Eso requiere cierta razonabilidad en el manejo de no solo de las cuentas monetarias, sino también fiscales, ¿no es cierto? Y nos pondría en una situación que en la Argentina hace tiempo que no vemos. Pero bueno, habría que ver. Bueno, preguntas sobre todo lo que hemos visto. ¿Tienen? ¿No tienen? ¿Entendieron todo? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, hicimos la clase un poquito más cortita de lo habitual, visto que el Zoom es más aburrido que la presencialidad, ya que no se animan a preguntar y todo lo demás. Pero bueno, esperemos que el tema de la calefacción se solucione pronto y nos podamos volver a encontrar. Mientras tanto, seguiremos por esta vía, no nos queda otra. Recuerden que tienen siempre los foros ahí para hacer preguntas de temas que puedan por ahí no entender, o dudas que les queden, y bueno, preguntan ahí y les respondemos a la brevedad posible. Buenísimo. ¿Vamos? Bueno, si no hay dudas, nos vemos la próxima, ya en una de las últimas clases. Creo que hay alguien en el chat preguntando. A ver, sí, Nancy, un trabajo práctico que no lo pude hacer. Sí, a ver, la verdad recibo muchos temas de que, bueno, yo no pude, qué sé yo. Recuerden que hay 4 para hacer, y hay que juntar 20 puntos entre todos. Lamentablemente no podemos, si vamos a hacer, no podemos hacer excepciones de día y horario, porque de hecho para eso está todo un día abierto el trabajo para que lo puedan hacer. Porque si no, hay como 500 inscritos. Si tengo que hacer 500 excepciones, tenemos un problema. El curso tiene unas pautas que hay que seguir porque eso nos limita en cuanto a que la idea es que vayan siguiendo un recorrido, porque si no, si dejamos todo para el final, para el último día, la verdad es que el curso sin examen final, promocional, no tiene demasiado sentido. Decimos, tampoco hay problema que ustedes sigan las clases, nos pregunten todo lo que nos quieran preguntar y después preparan el final libre cuando quieran. De hecho, no tendría ninguna diferencia, ¿sí? Siempre recuerden que hay mesas de final casi todos los meses. Con lo cual, si vamos a dejar hasta último día para leer todo el material, bueno, para eso organicen una fecha de final y lo preparan y lo rinden, eso no hay problema, saben que lo pueden hacer. Pero sí, lo que no podemos hacer, 2 millones de excepciones, yo no pude, se me complicó, bueno, todo nos puede pasar. Por eso el tiempo es todo un día entero. En cualquier momento son pocas preguntas, se puede resolver rápido. Lo que tienen que hacer es juntar 20 puntos entre los 4.
Si rindieron 3, 20 puntos entre los 3. Si rindieron 2, tienen que sacarse 2 10 para llegar a los 20 puntos. Esas, bueno, son las condiciones que están ahí, escritas desde el primer día. Por eso los remitimos a que por favor relean cuáles son las condiciones para aprobar la materia. ¿Sí? ¿Está? Bueno, nada más, entonces, nos veremos la próxima, y estudien, vayan leyendo, porque si no, en último momento se complica. Todo junto es mucho, y hay cosas que además ustedes por ahí no es lo que están más acostumbrados a leer. ¿Está bien? ¿Está? Bueno, nos vemos la próxima. Hasta luego, chau, chau. Chao, chao. Chao.